Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de diálogo de la Sociedad Química de México. Hoy tenemos un tema muy importante que es el futuro de la divulgación en química y tenemos tres expertos en divulgación ampliamente reconocidos. Nos interesó este tema porque creemos que desde la pandemia la ciencia ha sido retada eh, por la sociedad y creo que es necesario que se reconozca que tanto la ciencia en general como la medicina, como la química, necesita hacer más divulgación y estar más en contacto con la sociedad. Eh, Quisiera comentar tres encuestas. Una encuesta es de la eh, Sociedad Española de Ciencia, Real Sociedad Española de Ciencia. Ellos encuentran que el 50% de los españoles tienen confianza en la ciencia y el otro 50% no. El Pew Research Center hace la misma encuesta hace un par de años y encuentra que ha declinado la confianza en la ciencia en Estados Unidos y ha bajado del 50%. En México, el INEGI en el 2018 hizo la misma encuesta y le pregunta a la gente si los mexicanos se guían más por la fe que por la ciencia. Y el 70% dice que sí, que los mexicanos creen más en la fe que en la ciencia. Entonces, tenemos un reto. ¿Cómo podemos hablarle a los mexicanos de ciencia y de química en particular sin perderlos, ¿no? Sin bajar el lenguaje a que se entienda, pero sobre todo a que se resuelvan cosas cotidianas que las personas tienen en su vida? Ese es el tema que vamos a tratar hoy y tenemos a tres expertos. Voy a leer sus biografías brevemente. Tenemos al doctor Miguel Ángel Méndez Rojas. Él estudió la carrera de química con especialidad en físico-química en la Universidad de las Américas Puebla y obtuvo el doctorado en la Texas Christian University. Desde el 2003 está adscrito a la Universidad de las Américas en Puebla, donde ha sido director del Centro de Investigaciones Químico-Biológicas, jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, coordinador del programa de Nanotecnología, Ingeniería Molecular y Química. Actualmente es catedrático de tiempo completo de esa institución. Miembro del SNI desde el 2001 y actualmente es nivel 3. Recibió la mención honorífica en el área de divulgación del conocimiento científico y tecnológico y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2013 en la categoría de divulgación científica y tecnológica, otorgados por el Estado de Puebla. Recibió el Premio George Brown Jr., otorgado por la Universidad de California, y la medalla Compromiso con la Educación de la Universidad de las Américas en Puebla, y también el premio de nuestra sociedad Andrés Manuel del Río en la categoría de docencia a nivel superior. Sus intereses se centran en el diseño de síntesis y caracterización de nanomateriales para aplicaciones biomédicas. Es entusiasta divulgadora de la ciencia y tecnología con más de un centenar de conferencias de divulgación y más de 200 artículos sobre este mismo tema. Ha traducido libros como Química Imaginada, Reflexiones en Ciencias. eh, También ha escrito libros como Ciencias sin complicaciones, Ciencia y Arte, Arte y Ciencia, Reflexiones Infinitas y esa cosa terrible llamada ciencia. Y es conocida en las redes con el nombre de Nanoprof. Tenemos también el honor de contar con la presencia de la maestra en ciencias Patricia Magaña. Ella es técnica académica titular C en la Unidad de Comunicación Pública de la Biología del Instituto de Biología de la UNAM. Eh, es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con un diploma en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia, también de la UNAM, experta en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo en España. Fungió durante más de 30 años como directora de la revista Ciencias en la Facultad de Ciencias, donde también imparte cursos de licenciatura y extracurriculares sobre la divulgación de la ciencia. Ha dirigido organismos de comunicación de la ciencia de la institución de la UNAM y externos y ha producido una variedad de productos sobre este tema.
Tiene la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Recibió el Premio Nacional de Periodismo y de Información 1999-2000 del Gobierno de la República, y la Academia Mexicana de Ciencias le otorgó el premio a Third the Good Work of Scientific Organization por su labor por la divulgación y la promoción de la ciencia. También se le otorgó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia a Alejandra Haidar, y actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Comunicación Pública de la Biología del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Y finalmente presento a la COFB Carol Berglerman, que ella es química, farmacéutica, bióloga egresada de la UNAM, y actualmente pues es divulgadora de la ciencia. Fue ganadora de la medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y bronce en las Olimpiadas de Química Iberoamericanas. Es co-creadora y directora del Jardín Weizmann de Ciencias, el primer museo de ciencias completamente al aire libre en México. Es promotora de los jardines de ciencia como espacios democratizadores de la ciencia, y ha desarrollado guiones y contenidos museográficos para distintos espacios de ciencia del país. Fue premiada con el tercer lugar en periodismo de ciencia e innovación por el COMECIT. Es autora del cuento infantil y juvenil Coronesio, Covidín y los secretos de lo invisible, con el que obtuvo el segundo lugar en el premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación en el 2020 en torno a la pandemia. Esto es por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC. Como parte de su labor como comunicadora de la ciencia, fue conductora de la serie documental Nuestras Cosmovisiones, producida por TV UNAM, además de que realiza entrevistas para distintos medios. Es colaboradora freelance de Medscape en español, escribe reportajes, notas de ciencia, columnas de opinión y contribuye con textos de ciencia para revistas como Cómo ves. Ha creado campañas publicitarias, ha impartido conferencias de salud y ciencia para diversos públicos. También es autora de capítulos de libro académicos y artículos científicos, entre los que destacan revisiones históricas sobre el cubrebocas, el metaanálisis sobre la incidencia del COVID largo en adultos y niños y adolescentes, y el estudio sobre la percepción de la ciencia y las ciencias de la salud en jóvenes mexicanos. También es profesora de asignatura de la Facultad de Química de la UNAM. Muchas gracias, Carol, por estar con nosotros. Muchas gracias a los tres por participar en esta mesa, y la idea de la mesa es ir respondiendo preguntas. Las preguntas son un esqueleto para tener continuidad, pero no son una camisa de fuerza. Nos podemos salir de las preguntas, y si ustedes creen que hay algún tema más interesante que tocar, pues nos movemos hacia allá. Pero bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo valora la sociedad mexicana a la ciencia y en particular a la química? Y doy la palabra, como los tengo en la pantalla, primero a Patricia, después a Carol y al final a Miguel Ángel. Patricia. Muchas gracias, Fernando, y gracias por esta interesante mesa y los colegas, todos expertos en este trabajo. Yo les diría, bueno, hacer generalizaciones es complejo de cómo valora la sociedad mexicana la ciencia. Lo que es cierto es que los investigadores o los académicos universitarios a veces tenemos visiones pues sesgadas desde nuestro trabajo y decimos, no, la ciencia es muy importante y a la gente le importa, y la tecnología y los gadgets, etcétera. Pero en realidad, ¿cómo medimos eso? No es sencillo de medir. Hay otras cosas que se miden, por ejemplo, en este país. Eh, el INEGI, que es un experto en México en medir cosas, estuvo haciendo durante varios años con el CONACYT anterior a la administración federal anterior, eh, encuestas interesantes, un poco basados en este trabajo que se hace en Europa, como con los eurobarómetros y otros. Tú, Fernando, mencionabas esta encuesta que se hizo en 2017 y se publicó en 2018 por el INEGI y el CONACYT. Y claro, allí el panorama fue cambiando de las primeras encuestas en que trataban de medir conocimientos, lo cual se dieron cuenta que no tenía mucho sentido, a ir modificando hacia qué le interesa a la gente, qué tan importante es en su vida, qué percepción más bien tiene, qué conocimientos. Eh, yo les invitaría a revisar las conclusiones de esa encuesta, y desgraciadamente fue la última.
Y digo desgraciadamente porque después vino la pandemia y la pandemia jugó un papel central, cómo se resolvió realmente los actores de resolución de la pandemia fue la ciencia y otros más, pero la ciencia en el centro. Y no sabemos hoy cómo los mexicanos ven después de la pandemia a la ciencia. Yo creo que son estudios cortos los que han ido midiendo a lo mejor algunas cosas. Entonces, ojalá la nueva Secretaría de Ciencia, eso espero, y le pediría a la doctora Ruiz que lo hiciera, regresen a medir estas percepciones de ciencia en el país. Para nosotros sería muy importante, nuestro trabajo lo requiere, porque además necesitamos saber por segmentos cómo cada grupo y cada audiencia distinta, porque no hay un público general, no hay una audiencia general, pero cómo los distintos segmentos de las personas ven a la ciencia. No sé si puedo contar, pero por otra parte hay divulgadores que nos hemos preguntado en distintos lugares del mundo, ¿para qué queremos saber eso? ¿Por qué nos interesa saber cuánta cultura científica, vamos a decir, esto requiere un ciudadano? A esa pregunta podría haber también muchas respuestas. Incluso en Australia, Tos Gascoigne, que es un divulgador muy reconocido, se lanzó en 2017 a preguntarle a investigadores cuánta ciencia requiere un ciudadano y había todo tipo de respuestas, ¿no? O sea, que si, hablando de química, que si debían saber la tabla periódica o la segunda ley de la termodinámica o, no sé, la teoría de evolución o algún teorema. Y la verdad es que se dio cuenta que los investigadores tenían esa visión cuando en realidad las personas no necesariamente la tenían. Entonces, en México, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, en 2017, se lanzó a hacer un estudio pagado con encuestas y demás, y las conclusiones son muy interesantes, pero coinciden de alguna manera con este trabajo australiano de que a los ciudadanos, la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia le preguntó a tomadores de decisiones, a investigadores, a comunicadores de ciencia y a ciudadanos. Resulta que los tres primeros, pues sí dicen que todo lo que piensan que debe saber la gente o hacia dónde, y los ciudadanos en los resultados es muy decepcionante porque casi todos dicen, pues no lo requiero, no lo necesito, no es central en mi vida. Les invito a ver, hay un libro publicado sobre esto. Entonces, se ve que medir qué tanto se valora la ciencia, especialmente en México, no tengo los datos de química, ya nos dirán ustedes, pero qué tanto, pues no es fácil de responder. Habría que hacer un trabajo y habría que retomar este tipo de encuestas como la de INEGI para saber hoy cómo la gente tiene, no sé si la confianza, que era lo que tú relatabas, Fernando, o el interés de saber en ciencia, pero una de las recomendaciones del libro de las UNED es, pues tratemos de que la gente sepa por qué es importante la ciencia en general, cómo funciona en general, por qué sostener científicos en un país termina siendo central como, o en el mundo, como resultó en la pandemia. Y ahorita estamos en un momento muy complicado. Vemos las decisiones que están tomando, por ejemplo, el gobierno estadounidense sobre los grandes recortes a los proyectos. Entonces, es complicado contestar la pregunta tal cual, pero hay maneras de ir midiendo hacia dónde. Gracias, Patricia Carol. Gracias, Fernando. Gracias, Patricia. Bueno, primero agradecer muchísimo a la Sociedad Química de México por esta invitación a platicar con el doctor Miguel Ángel, con Patricia, contigo, Fernando, y con nuestro público, que espero que nos pongan muchas preguntas. Pero abordando esta pregunta en particular, ¿cómo valora la sociedad mexicana a la ciencia y en particular a la química? Es una pregunta que justamente nos hicimos en 2022, dos colaboradores, también divulgadores de la ciencia, Jorge Padilla y Lourdes Patiño y yo, para entender qué estaba pasando, cómo estaba cambiando la percepción de la ciencia, los científicos y los trabajadores de la salud por la pandemia de COVID-19, porque recuerden que habíamos depositado cuando empezó COVID como toda la esperanza en la ciencia nos va a sacar de esta pandemia, era la luz al final del túnel, todo estaba muy angustioso en 2020, no estábamos entendiendo lo que sucedía, pero quien nos estaba marcando rumbo era la ciencia. Entonces pensábamos, quizás la pandemia va a fungir como una especie de lo que sucedió cuando el ser humano llegó a la luna, que despertó este interés por la ciencia, ¿no? O sea, hubo un fenómeno por Neil Armstrong a dar ese paso, este pequeño paso para un hombre y un grande para la humanidad,
también dio un gran paso para la promoción de las carreras científicas. O sea, empezamos a ver a más gente interesado en estudiar física, astronomía, química. ¿Por qué? Porque, bueno, fue este fenómeno de haber llegado a la luna y despertó, fue un despertar. También, por ejemplo, con la serie de Carl Sagan, también cuando se estrenó, eso fue un fenómeno que también impulsó mucho las vocaciones científicas. Entonces queríamos entender, esos investigadores y divulgadores y yo, si realmente había algún cambio en la percepción de la ciencia, los científicos y los trabajadores a la salud a raíz de la pandemia. Y les cuento en rapidísimo qué es lo que encontramos. Lo que encontramos es que el 69% de los jóvenes, fue una encuesta nacional dirigida por redes sociales a jóvenes entre 14 y 19 años de toda la República Mexicana, recibimos respuestas de todos los estados. 69% dijo que su percepción de la ciencia mejoró por la pandemia de COVID-19, 23% quedaron igual, neutral, no les afectó, y 8% empeoró. Lo más interesante es que les preguntamos también si cambiarían sus planes de estudio, porque recordemos que estos son adolescentes, a raíz de la pandemia de COVID, a ver si habíamos generado algún tipo de cambio en sus vocaciones. 44% dijo que había un cambio de intenciones de carrera, pero 22% dijo que era por la pandemia en particular, no por otras razones. Y lo más interesante es que 28% hubo un cambio en 28% en ciencias de la salud, un 23% de aumento en ciencias naturales, que son biología, química, también estadística, matemáticas, y otras áreas aumentaron 20% y 18% dijo que ya no va a estudiar. Pero fue muy interesante, también lo comparamos con las ANUYAS para ver si realmente hubo un impacto en los ingresos universitarios, y sí vimos un aumento en aplicaciones en ciencias de la salud y en ciencias naturales, no necesariamente a la par de los lugares, por lo cual no necesariamente se pudo ver reflejado en la matriculación, porque obviamente pues una cosa es la demanda y otra cosa es la oferta, pero sí vimos una intención de estudio. Ahora, este estudio se hizo en 2022. Es interesante verlo o poderlo replicar ahora, donde ya ha pasado bueno, ya 5 años de que inició la emergencia por COVID-19, y también estamos viendo unos cambios en la política pública respecto a ciencia y ciencias de la salud con los secretarios de salud, etcétera, de nuestro país vecino, y todo esto obviamente puede tener un impacto en las percepciones de los jóvenes respecto a la ciencia, pero esto nos dejó bastante sorprendidos. Ahora, viendo un poquito más para atrás, respecto a la química, en 2015 la Royal Society de Química ahí en Gran Bretaña hizo una encuesta y encontró que 72% de los jóvenes decía que la química sí contribuía al desarrollo, lo cual es muy positivo, porque en general los químicos pensamos que tenemos una peor percepción de la que tiene nuestra ciencia, ¿eh? Eso es muy interesante. 43% dijo que no tiene ningún engagement, ninguna relación con la química, lo cual es muy interesante porque vemos ahí una brecha. O sea, pues 72% dice que la química sí es un motor del desarrollo, y por el otro lado 43% dice que no tiene ningún tipo de contacto con la química, ¿no? Y 60% coinciden que la ciencia sí está en todo, es parte de todo, y 59% dice que la química tiene mayores beneficios que impacto negativo, lo cual sorprendió porque la expectativa era que iban a pensar que la química estaba más asociada a drogas, a contaminación, a lo tóxico, y no necesariamente a medicamentos, a textiles, a nuevos materiales, ¿no? Entonces, sí, la percepción es mejor de lo que pensamos nosotros mismos de nuestra propia ciencia. Hubo un estudio también muy interesante en estudiantes en Argentina, y lo que ellos encontraron, esto fue publicado en la revista de Educación Química de la Facultad de Química de la UNAM, y ellos encontraron que los jóvenes principalmente asocian a química con palabras como átomos, experimentos, laboratorio, y no tanto al mundo real, a la sociedad. O sea, se quedan más en entender la química, lo que ellos ven en su laboratorio, las batas, los experimentos, y entonces esto me cuestiono si no debiéramos de trabajar no nada más en la divulgación de la química a nivel más universitarios, jóvenes, adultos,
a la sociedad en general, sino realmente replantearnos sobre la educación química. ¿Qué estamos haciendo a nivel primaria? ¿Qué estamos diciendo a nivel secundaria? Que muchos jóvenes pues tienen esta percepción de que eso es la química y a un nivel muy abstracto y no realmente que está en su cocina la química, porque la química está en la cocina y todos los días interactuamos con la química en la cocina, ¿no? Y pues muchos no ven a la química ahí en su día a día, sino más bien lo ven a un nivel más abstracto de moléculas, experimentos y protones y electrones, ¿no? Que por supuesto es importante, pero creo que para tener un engagement, esto que faltaba, un vínculo más estrecho, quizás debiéramos replantear que la contextualización de la química, de la ciencia química, dentro de una sociedad y no seguir impartiendo a la química como una ciencia en los laboratorios o en las grandes industrias o en los grandes centros de investigación y hospitales, sino realmente como parte de nuestro día a día, de nuestra sociedad, de nuestra rutina cotidiana. Aprender el motor del coche es química, hacer unos huevos revueltos es química, ¿no? Y entonces poder prender las velas de un pastel y apagarlas, eso es química. Y entonces poder replantear la forma en que la sociedad interactúa con la química también viene en otros tipos de comunicación, como es también la enseñanza, no nada más la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, esto es mi respuesta sobre el valor de la Sociedad Mexicana por la Química y en particular de la ciencia y de la química. Gracias, Carol. Y Miguel Ángel. Bueno, pues ya creo que se ha comentado suficiente, pero creo que es importante darnos cuenta que la visión que tenemos como sociedad de la ciencia está segmentada, ¿no? Digo, podemos encontrar un interés muy genuino en niños y jóvenes todavía por la ciencia, mientras que ya los adultos tenemos, digamos, a lo mejor un poquito de una percepción diferente, ¿no? Entonces, algo está pasando en este trayecto donde pues, pasamos de niños, jóvenes, a adultos, en donde como que desconectamos esta curiosidad natural, ¿no? Entonces, como sociedad mexicana o la sociedad en general, pues tenemos que identificar claramente, ya lo comentó Carol, en dónde tenemos que enfocar esfuerzos, ¿no? La educación, sin duda, es un área en donde hemos visto en las últimas décadas una serie de cambios sustanciales sobre la manera como estamos aproximando la información que los estudiantes están aprendiendo e incorporando dentro de su bagaje cultural, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer una modificación en lo que eventualmente se constituye en la llamada cultura científica básica, ¿no? Que también lo podríamos decir como ese alfabetismo científico que es necesario en sociedades contemporáneas, ¿no? Porque vivimos inmersos en una burbuja tecnológica, en una burbuja en donde somos usuarios cotidianos de los productos de la ciencia y la tecnología, pero lamentablemente pues estamos así como que desconectados de cuál es su origen y mucho más allá de eso, pues estamos también desconectados en una comprensión de cómo funciona esta ciencia y tecnología cotidiana, ¿no? Pero otra vez, en esta segmentación, ¿qué es lo que está pasando en nuestras sociedades, en donde los niños pierden esa curiosidad científica que naturalmente tienen y la están reemplazando, pues, por otro tipo de actitudes, ¿no? Como que estamos reemplazando el cuestionamiento y el pensamiento crítico por una cuestión más cómoda de recibir sin pensar, ¿no? De creer más que pensar y llevar a una discusión y razonamiento lógico, ¿no? Entonces, yo concuerdo, digo, tú mostraste una serie de datos, de estadísticas que son necesarias retomar, como comentó Patricia, ¿no? ¿Qué está pasando con estas encuestas nacionales de la percepción pública de la ciencia y la tecnología? En sociedades complejas se observa que a través de una disminución de nuestra capacidad de pensamiento crítico que incorpora el pensamiento científico, se tiene una sociedad más manipulable, ¿no? Entonces, pues pensando mal, pues podríamos también ver ahí una connotación política, sociológica, que está tratando de generar pues una sociedad, pues digamos, menos crítica, más manipulable, y que lo vimos muy recientemente en la pandemia, ¿no? Que está expuesta a una serie de situaciones que pueden poner incluso en riesgo su salud, ¿no? Carol recordará perfectamente cómo durante la pandemia,
pues temas de salud pública como el uso de dióxido de cloro, pues se convirtieron en una situación crítica para el sector salud, ¿no? Que recibían pacientes que pues estaban utilizando algo que ni es un medicamento, es un producto de limpieza, en particular para las piscinas, las albercas, y que de pronto pues hay en una sociedad en donde esta necesidad de un pensamiento científico más crítico y completo, pues se vio, digamos, pues impulsada a adoptar por comentarios, pues cosas que ponían en riesgo su salud, ¿no? Entonces, como sociedad en general, no solamente la sociedad mexicana, la sociedad a nivel global, entre mayor digamos, sea nuestra capacidad de tener una cultura científica, pues vamos a tener también una capacidad para defendernos de políticas públicas que pueden poner en riesgo, pues no solamente nuestra salud, sino también, pues nuestra propia forma de vida, ¿no? Eh, Gracias, Miguel Ángel. Pensando en las respuestas y pensando en lo que decía Patricia de que no todo mundo necesita saber todo, ¿no? O cuál es lo mínimo necesario para avanzar. Mi duda es si la divulgación hasta ahorita se ha enfocado en conocimientos, ¿no? En decir que hay tantas galaxias, que hay tantos años luz de aquí a la otra galaxia, o que cuáles son las subpartículas que hay en el núcleo, o, o qué es una célula, y no tanto en el procedimiento que se sigue para llegar a una respuesta de manera científica. Yo lo veo como que son actos de fe para las personas. Resolver un asunto científico para las personas termina siendo el mismo acto de fe que en una cuestión religiosa y al final pues entre lo que me dicen los científicos y lo que me dicen mi vecina, pues no hay una balanza y pues a quien conozco más, pues a mi vecina, ¿no? Y entonces al final creo más a mi vecina que al, que al médico, ¿no? Pero también por otro lado hay una cuestión de que si la gente que tiene los medios de comunicación entienden la ciencia. Yo me acuerdo en la pandemia también que se hacían mesas redondas donde periodistas y políticos debatían, pero cuando se trataba de una cuestión médica, invitaban a un solo médico, y que era el experto, pues que el conductor tenía a la mano, ¿no? Sin entender que el conocimiento científico es una actividad colectiva, y que por más que alguien sea un experto, ante cuestiones nuevas, pues no hay expertos, ¿no? Es una cuestión colectiva. Entonces, no sé eh, si no hay un entendimiento de cómo se produce la ciencia, tanto por el público general como por la gente que tiene la responsabilidad de conducir los medios de comunicación, y nos estamos basando más bien en contenidos y en creer que el científico también tiene como una infalibilidad como la del Papa, y estamos ahí entre luchas entre dos fes, y eso viene a la siguiente pregunta que tenemos en la mesa. ¿Es suficiente y efectiva la divulgación que tenemos en México? Y empezamos al revés. Ahora vamos con Miguel Ángel, después con Carol y al final con Patricia. Miguel Ángel. Pues gracias, Fernando. Pues suficiente es algo que deberíamos preguntarnos qué significa, ¿no? Porque definitivamente si lo pensamos en términos de los espacios disponibles en medios públicos, impresos, radiofónicos, televisivos, es completamente insuficiente, ¿no? Creo que hay mayor actividad en redes sociales, que además hay que ver también qué es lo que el público, digamos, está consumiendo, ¿no? Ya casi muy poca gente ve televisión, muy poca gente escucha radio, muy poca gente está atenta a los medios impresos y vemos una, digamos, pujante, digamos, funcionamiento de las redes sociales que en la inmediatez de la información, pues requieren también una aproximación distinta, ¿no? Entonces, ¿qué tan eficiente es? Pues probablemente si seguimos trabajando con las estrategias, digamos, de comunicación tradicionales, no es tampoco muy efectiva, ¿no? Entonces, no hay suficientes espacios, no hay suficientes personas, digamos, que están formadas con las herramientas apropiadas, sobre todo con las nuevas tecnologías de información, y eso pues hace todavía mucho más difícil el proceso a través del cual, pues una sociedad tan compleja como la mexicana, pues va a recibir la información necesaria para poder comprender
aspectos de ciencia cotidiana, como mencionábamos hace rato, ¿no? Y esos aspectos que tienen que ver con cuestiones de salud, de alimentación, de medio ambiente, cambio climático, pero también con otros aspectos que tienen que, pues, ver, digamos, en las cosas que cotidianamente nos rodean, ¿no? Los autos que conducimos o el transporte que usamos, las alternativas energéticas y muchas otras cosas, pues no las estamos recibiendo, ¿no? Y en la encuesta que mencionabas, digamos, esa percepción de que la ciencia puede ser más bien algo de riesgo y que los científicos somos personas sobre las que debería haber, digamos, una vigilancia constante, pues tiene mucho que ver con este aspecto cultural de lo mágico y místico que tenemos en países como México, ¿no? Entonces, ¿cómo romper, digamos, esa estructura que es cultural? Pues a través de más canales a través de los cuales podamos nosotros compartir, no de una manera, digamos, informativa, ¿no? Porque tú bien lo mencionaste, ¿no? No hay que estar mencionando, pues, cuántos tipos de partículas elementales hay o cuántos tipos diferentes de ecosistemas existen en México, ¿no? Tenemos que ayudar a la gente a apropiarse del conocimiento a través de lo que conoce en su contexto, ¿no? Entonces hay contextos culturales, ecológicos, ambientales diferentes que podemos explotar para diseñar estrategias de comunicación y apropiación pública del conocimiento que puedan hacerlo más efectivo y suficiente, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Carol. Gracias. Bueno, definitivamente con la pregunta anterior nos queda claro que la divulgación de la ciencia es necesaria, ¿no? Esta pregunta que haces ahora, Fernando, de que si es suficiente, es sumamente interesante porque, bueno, ¿qué es que sea suficiente? Pues suficiente es cuando logremos tener el 100% de la cultura científica en nuestro país, ¿no? Que sería, yo creo que es mi objetivo, o el objetivo sería lindísimo poder contar con la cultura científica empapada en todos los segmentos, porque entonces tendríamos seguramente tomaríamos mejores decisiones. Hay una frase que me encanta de Adam Grant que dice, no tienes que ser científico para pensar como científico. Debiéramos de tener políticos que piensen como científicos, actores, abogados, profesores de todo, ¿no? O sea, realmente comerciantes que piensen como científicos. Tendríamos una sociedad, yo pienso que sería una mejor sociedad si todos pudiéramos pensar como científicos, no nada más los científicos. Y yo creo que entonces aquí sin duda es tomar un momento, agradecer a los medios de comunicación que nos abrieron la puerta durante la pandemia y sigan abriendo la puerta cuando ocurren ciertos eventos que en específico que requieren algún contexto científico que nos llaman, porque sí, eso hay que reconocerlo, Fernando, porque sí empezó a suceder que nos empezaron a contactar, querían saber desde una fuente confiable pongo entre comillas, pues nadie éramos expertos en un virus tan nuevo, pero definitivamente eso abrió la puerta, porque antes escuchábamos, por ejemplo, al químico Plinio Sosa, que era muy interesante su segmento, siempre hablaba de química, sigue hablando, creo que todavía tiene con su segmento, pero a partir de la pandemia empezamos a ver a nuevos actores que con diferentes lenguajes, a diferentes públicos, a través de diferentes medios, empezaron a llegar con ciertos mensajes diferentes, unos de contenidos, otros de metodología. Yo te puedo nombrar algunos que ahora, por ejemplo, nada más en Instagram son súper populares, como Chemistry Daily, que hace reacciones a nivel gota, que son espectaculares, ¿no? Kate the Chemist, que se ha vuelto famosísima haciendo explosiones en programas como los daily shows o los programas matutinos que definitivamente no tenían antes espacio de divulgación y ahora va Kate the Chemist a hacer estos experimentos con hielo seco y muy explosivos, muy espectaculares, como la verdad que ha tenido mucha difusión y eso sin duda también crea nuevas curiosidades a públicos que no necesariamente estaban antes involucrados con la ciencia, o lo de Compound Chemistry, no sé si han visto esas infografías tan maravillosas de Compound Chemistry, donde explica la química de las hojas en otoño, la química del café, la química, no sé, de lo que se le vaya ocurriendo en el momento. Y vemos que sí se requiere química y que no es suficiente cuando vemos portadas hace 2 semanas diciendo que ya encontraron vida en otro planeta, en un planeta, en un exoplaneta, porque hay dimetilsulfuro
y entonces ya, hay vida en otro planeta, ¿no? Y entonces ahí vamos a explicar que no necesariamente, ¿no? Y es que lo que pasa es que también todo está en el lenguaje, y cuando logremos tener mayor cobertura de cultura científica, entonces se entenderá que el lenguaje de la ciencia es nunca decir que tenemos la razón ni la última verdad, porque la ciencia no es la verdad, es la búsqueda de la verdad, búsqueda, énfasis, no es la verdad, que nunca vamos a salir con una certidumbre del 100%, yo no conozco a algún científico que hable de 100% de nada, todo es una probabilidad, todo es una incertidumbre, y nos encanta la incertidumbre porque nos da espacio para hacer más preguntas, y eso no necesariamente es algo cómodo para los públicos, Fernando. A los públicos les encanta que les digamos lo que es, la certidumbre, la verdad, y por eso le damos esta cabida a, pues obviamente, los fake news o estas frases que muy vendedoras de el libro salen en los periódicos, en las revistas, porque pues no necesariamente hablan con el lenguaje científico, y por eso nada más quiero hacer un paréntesis de qué es la cultura científica, antes de pasar la palabra a Patricia, pero bueno, hay un autor, Gutiérrez, en 2019, que hizo un cuadro muy interesante hablando de que la cultura científica puede hablar a nivel epistémico, o sea, cognitiva, de conocimientos, de habilidades, de realmente, no sé cuántos isótopos tiene el hidrógeno, ¿no? Axiológica, o sea, de actitudes, de valores, que habla más bien de un entendimiento de la ciencia, es decir, de cuál es la percepción, cuál es la actitud, el interés, y finalmente la parte práctica, que es realmente el vínculo que la sociedad puede acabar teniendo con la ciencia, que habla de participación pública de la ciencia, como por ejemplo las actividades de ciencia ciudadana, o la apropiación de la ciencia, que es realmente el uso social de la ciencia. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿A un alfabetismo, que es nada más la parte epistémica, o verdaderamente una participación pública de la ciencia? Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer antes de empezar a hacer divulgación. Y bueno, aquí en México, bueno, contamos con, sin duda, unas herramientas fantásticas para hacer divulgación de la ciencia, específicamente de la química, porque la química, bueno, con mi sesgo de química, pues es fantástica. Podemos hacer unos shows espectaculares y luego explicar lo que estaba pasando detrás. Y estamos esta ciencia entre la parte muy teórica, ¿no? Que puede ser la física, a la parte muy práctica, que puede ser la biología, y aquí podemos hablar de muy teórico o de muy práctico, pero con los experimentos que a todo el mundo les fascina, y con eso es una herramienta padrísima de vinculación. O hablando de realmente exponentes de la química en México, que tenemos al menos 4 que me parece que son el principio y el gancho para empezar a hablar de química, como Andrés Manuel del Río con el descubrimiento del vanadio, como Luis Miramontes con su involucramiento en el desarrollo de la píldora anticonceptiva, como Francisco Bolívar Zapata con el desarrollo de la insulina, y por supuesto con Mario Molina, nuestro premio Nobel, hablando sobre la destrucción de la capa de ozono. Y cada vez que hay contingencia ambiental, yo veo preguntas en redes sociales diciendo, bueno, ya no entiendo, entonces ¿el ozono es bueno o el ozono es malo? Y bueno, ahí está nuestra labor de explicar esa diferencia de el ozono estratosférico y el ozono, ¿no? O sea, realmente desde ahí está la labor cada vez que tenemos contingencias, ¿no? Gracias, Carol, Patricia. Pues gracias, efectivamente, esto de la cultura científica deja abiertas muchas puertas, porque en realidad llegar a la apropiación o a esta parte de la participación requiere cultura científica. Pero en la cultura científica no estamos nada más los comunicadores de ciencia. En realidad la cultura se genera en la escuela, en la familia, en los medios, a través de la sociedad. Entonces es una conjunción, así como la ciencia es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario de muchos actores. La formación de una cultura científica en la sociedad requiere de la participación de todos, y ahí es donde la escuela juega un papel central. Por eso a lo mejor lo que decía Miguel Ángel, podríamos pensarlo por ahí, o sea, porque hay un brinco de los niños y jóvenes a luego adultos que ya no les interesó la ciencia. Algo pasó a lo mejor en la enseñanza, algo pasó en la forma en que lo ven en los medios, algo sucedió por ahí. Yo diría, si hay suficiente divulgación científica, cuando menos en México, hay mucha divulgación científica en el mundo. En México se ha hecho durante casi 70 años, entonces uno diría, ya deberíamos estar en otra etapa, pero no es así, porque no es suficiente, pero tampoco a lo mejor hemos medido qué tan efectiva es. Y ahí es donde los proyectos tienen su talón de Aquiles, porque
pues a nosotros también, digo, desde la biología, yo que estoy en el instituto, nos encanta mostrar las colecciones nacionales, los organismos, la gente le encanta ver a los insectos o a los mamíferos, etcétera. Pero de ahí a cómo medimos qué mensaje se lleva, que es una de las cosas centrales en divulgación, qué mensaje se lleva en la cabeza de la gente para contribuir a formar una cultura científica, no nos hemos preocupado mucho por medirlo. Eso ha empezado a ser una preocupación los últimos 15 o 20 años, o más recientemente. Entonces sí requerimos medir la eficiencia, porque podemos decir es eficiente, no lo sé, a menos que lo mida, ¿no? Lo midan las distintas audiencias con lo que trabajo. Entonces, para mí esa sería una parte central. Lo tradicional sigue siendo importante. Sí hay mucha gente que escucha la radio, ¿no? Y muchísimo, sobre todo los podcasts. Entonces, se puede hacer. Hay canales en todo. Sigue habiendo muy buenos libros, sigue habiendo muy buenas conferencias. Por supuesto, lo digital nos ha avasallado y ahí hay muchas puertas. Pero también tenemos que medir en lo digital. En todos casos tenemos que ver si estamos siendo eficientes, si estamos realmente contribuyendo a la cultura científica, para entonces ver cómo estamos enfocando los proyectos y si atrás de los proyectos está esta formación de pensamiento crítico, que es central en ciencia. Si estamos logrando algo o nada más estamos haciendo show. Entonces hay que tener cuidado en toda esa parte. Y la otra parte, que desgraciadamente sigue muy restringida y hay que darle un lugar central, y nosotros empezar por valorarles al periodismo de ciencia. Y empujar, 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 porque el periodismo juega un papel central. Es muy cercano a la divulgación. Entonces yo creo que tenemos que hacer desde nuestras trincheras mucho empuje del periodismo de ciencia. Hay dos sociedades en México que impulsan divulgación científica, la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia, que tiene más de 35 años, y la Red Mexicana de Periodistas. Entonces, enriquecer esas sociedades, empujarlas, buscar que tengan más recursos. Todos estamos sufriendo, cuando menos en las universidades, por recursos. Tenemos que pedir que se reconozca a la divulgación como una parte central del trabajo universitario y de las instituciones, pero también vamos a tener que buscar otras maneras de obtener recursos. Entonces, es complejo, nos pone ante un reto muy fuerte, porque cada vez que hacemos una actividad, sobre todo cara a cara, sabemos que difícilmente sacamos todos los medios para hacerlo y nos las ingeniamos y somos creativos, pero requeriríamos más reconocimiento y más recursos. O sea, por ahí tenemos muchas puertas que tocar, mucho que hacer, muchas cuestiones que resolver en la parte institucional, porque la buena voluntad está muy bien, pero la parte de los recursos es la que a veces nos limita. Entonces, ¿cómo ser eficientes? Miramos. Para que entonces le digamos a las instancias, a los tomadores de decisiones, a quien tengamos que decirle de los presupuestos y las convocatorias y demás, vale la pena hacer esto y vale la pena que las personas desarrollen pensamiento crítico con apoyo de la divulgación científica. Eso es lo que yo creo. Carol dijo algo muy interesante que era la incertidumbre y yo le agregaría el tiempo, porque al público en general y a los políticos en específico les, les causa conflicto la incertidumbre y los tiempos de la ciencia, ¿no? Que pueden ser largos, ¿no? Y si son empresarios, pues no, ellos, los tiempos son este, muy largos. Eh, en una respuesta rápida estoy metiendo una pregunta eh, en medio de las dos que faltan. Eh, ¿Hasta dónde la divulgación tiene que decir las entrañas del trabajo científico? Los puntos muertos, los caminos que están cerrados, o sea, explicar que a veces no se logran los objetivos. Hubo una vez que tuvimos unos invitados en la Facultad de Química sobre la microbiota y eran unos alemanes y estuvieron festejando y les preguntamos por qué estaban festejando, porque les dieron 10 millones de euros para, para su investigación y yo les dije, oigan, yo no sabría qué hacer con 10 millones de euros. Y ellos me contestaron, pues equivocarnos, porque con esos 10 millones de euros vamos a explorar muchos caminos al mismo tiempo y seguramente va a haber caminos que no van a funcionar. Y yo dije, no, pues si yo dijera eso en el CONACYT, pues seguro no me dan nada de dinero y si yo lo digo públicamente, pues me va a decir que estoy loco, ¿no? Entonces, el explicar a, al público en general el trabajo científico de que hay errores, de que hay
proyectos que sus hipótesis tienen que ser reformuladas, que hay una incertidumbre. ¿Cómo trabajar con eso en el público en general o de plano quitarlo? Porque me ha tocado a veces cuando se trabaja en proyectos con los mismos científicos, decir, no, no digas nada negativo. Di que todo es positivo, todo es bonito y todo va a salir bien para que nos den los recursos. ¿Qué opinan en una respuesta rápida a este asunto de las entrañas del trabajo científico? Este, Eh, Carol, después Miguel Ángel y después Patricia. Sí, Fernando, creo que vale la pena también hacer un autodiagnóstico. Es decir, no todo lo que hacemos está bien como divulgadores. Y vale la pena no nada más ver todo lo que falta de todos los demás, sino a veces voltearnos a ver en el espejo y decir, espérame tantito, ¿qué estamos haciendo bien y qué nos falta? Y creo que la divulgación de la ciencia ha tenido dos fallas principales, y aquí lo dejo en la mesa, no sé qué opinen mis colegas. El primero es que hemos idealizado demasiado la ciencia. Nos pasamos de enamorados por la ciencia, o sea, yo estoy una perdida enamorada por la ciencia, se los digo abiertamente, es mi amor, obviamente, estoy apasionada por ella, y creo que todos los que estamos aquí y quienes nos escuchan aman la ciencia, pero no podemos venderla así, porque estamos sesgadísimos, ¿sí? O sea, debemos de vender a la ciencia como es, no con este grano de amor profundo que le tenemos, sino verdaderamente mostrarla con sus dificultades, con sus errores, con sus buenos días, pero también sus malos días, que son muchas veces muchos más que los eurekas, ¿no? Gracias a los errores de la ciencia tenemos la penicilina, no hay que ir más lejos, ¿no? Entonces, creo que visibilizar lo no tan wow, o sea, empezar a vestir a la ciencia sin tantos fuegos artificiales nos haría mucho bien, porque entonces pues nos las creerían más, yo creo, ¿no? Tampoco puede ser tan perfecta la ciencia, ¿no? Y entonces vale la pena que hagamos un poco más realista nuestra narrativa. Y segundo, nos ha faltado muchísimo las historias humanas. Hablamos de la ciencia como si estuviera completamente desvinculada del científico, del contexto, del entorno, de las necesidades, de los retos, de las imposibilidades, de todo lo que estaba pasando en ese momento, hasta del clima. Realmente todo afecta el quehacer humano. La ciencia es parte del quehacer humano, como lo es el arte. Y pues De el la artista política. siempre de la política. Siempre hablamos del artista, de un Van Gogh, por ejemplo, y hablamos de su contexto social, económico, político, histórico. Bueno, pues de la ciencia, ¿por qué no? Es lo mismo, es una actividad humana la ciencia, y entonces debemos de no dejar de lado la parte humana, la parte económica, política, social, todo lo que está pasando. Y entonces creo que son las dos fallas y creo que son pues estos dos matices que nos faltarían para hacer una mejor divulgación. La parte humana y ser un poco menos idealizadores, menos, pues sí, idealizadores de la ciencia, ¿no? Gracias, Carol. Miguel Ángel. No, completamente de acuerdo. O sea, más que de dar detalles, que son importantes para comprender muchas cosas, el aspecto de humanizar a la ciencia como una actividad muy pues, humana, ¿no? Porque pues no es tan distinto, como decía Carol, a las actividades creativas artísticas o a las actividades deportivas o a cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, si en la actividad de divulgación somos capaces de transmitir que esta es una actividad humana cotidiana que tiene sus bemoles, ¿no? Que la persona que las hace, pues tiene una familia, tiene otras actividades, tiene otros intereses, pues podemos con eso enganchar apropiadamente a un público que quizás a través de eso, pues entiende que como cualquier otra actividad humana, es también accesible para ellos, ¿no? Perfecto. Patricia. Y yo diría que parte de nuestra responsabilidad es crear una imagen o impulsar la creación de una imagen de la ciencia y los científicos. Y sí se nos olvida y nos volvemos tan entusiastas que nos parece con que la gente esté contenta y se haya ido después de leer un libro o de participar en una actividad feliz, pues ya hicimos bien las cosas. Por eso yo decía esto de medir qué tan eficientes somos. Pero además, difícilmente ponemos los contextos.
efectivamente nos faltan siempre los contextos históricos, los problemas, donde hubo cosas para atrás, etc. Y entonces, de alguna forma permitimos que los fake news y otras cosas, no nos la podemos pasar respondiendo a eso, yo lo sé, pero vean la desextinción, como se le llamó ahora esta, que le hicieron mucha publicidad a lo de los lobos. En realidad no desextinguieron nada, están haciendo una variedad de un lobo que ya existe. Entonces, y la gente dice, wow, los científicos hacen, luego por eso piensan, los científicos hacen cosas raras, ¿no? O hacen cosas que pueden ser peligrosas. Y también está, yo apoyo lo que dice Carol, y también está la parte ética, que muchas veces la dejamos fuera, y entonces planeamos cosas y hablamos de asuntos ambientales o de decisión sin tocar la parte ética, y entonces pues es muy fácil que digan, pues estos se sienten de veras fuera del mundo haciendo sus cosas. Esta película de Don't Look Up, la que fue tan exitosa con DiCaprio, además nos mostró que a los que menos importaban eran a los investigadores que querían hablar de lo que venía, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos y sí podemos hablar de los problemas y sí podemos tener una postura política y una postura crítica de las decisiones que se toman socialmente. Yo a mis alumnos les digo mucho, pues finalmente ustedes no van a decidir cuánto presupuesto nos da, pero a lo mejor sí podemos llegar a presionar a nuestros representantes en el Congreso. No lo sé, cosas de ese estilo que la ciencia no la pueden reportar así como una buena parte nos hacen con todo lo cultural, ¿no? Entonces sí estamos en un contexto y de repente se nos olvida y planeamos cosas y salen muy bonitas, pero ¿qué se llevó la gente? ¿Hasta dónde quedó con una imagen de lo que hacen los científicos y de quiénes son esas personas? Porque efectivamente nos ven como que pues, les pagan y les pagan bien y viven maravilloso y no sabemos qué están haciendo. A veces yo he tenido respuestas de ese tipo en las actividades. Entonces, tenemos dentro de medir la eficiencia y lo que está resultando de lo que proponemos y hacemos, ver esa parte y cuidarla. Porque si no, no vamos a cambiar este paradigma de que quién sabe, son cosas mágicas, son cosas raras, o por eso también le creo más a lo que me dice la vecina, como decía Miguel Ángel, que a lo que dice el investigador. Perfecto. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué pasa si tuviéramos todo a favor y tuviéramos una varita mágica y les dijeran que ustedes dirigieran la divulgación de la ciencia en México? ¿Hacia dónde la llevarían? ¿Cuál sería el futuro de la divulgación en México? ¿Qué es lo que creen que hay que hacer más énfasis, que hay que añadirle, que hay que quitar, que hay que poner? Este, Voy con Patricia, después Carol y después Miguel Ángel. Bueno, yo creo que necesitamos hacer crecer la divulgación, sí, pero no hacerla crecer nada más de que broten grupos y grupos y a ver qué hace cada uno. Yo creo que sí tendríamos que pensar, uno, en que la actividad, que no, hay una discusión sobre si esto es una disciplina, todavía no lo es, etcétera, pero cuando menos el campo de trabajo debe seguirse profesionalizando. Hay cursos, hay posgrados, hay diplomas, hay de todo. Entonces, aquellos que estén muy interesados en dedicarse a esto tienen que profesionalizarse y discutir estos asuntos que hemos estado discutiendo sobre la divulgación, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la materia que yo doy en la Facultad de Ciencias de la UNAM ya se volvió obligatoria para el plan de estudios de biología. Ese fue un paso adelante porque muchos de los egresados o van a ser profesores, una parte va a ser investigadores y otros van a querer ser comunicadores de ciencia. Y profesionalizar, pues darle recursos en términos no solo de dinero, sino de opciones y posibilidades. Los cursos. La otra es, pues, ver qué está planteando, por ejemplo, esta nueva secretaría. Yo sé que Rosaura Ruiz es muy receptiva, la doctora Ruiz es muy receptiva a muchas de estas cosas. Habló mucho de la divulgación de la ciencia cuando se iba a abrir la secretaría. Pues preguntarle, a ver, ¿por dónde? Va a haber otra vez convocatorias que se cerraron o no, apoyos, discusión, índices de revistas, etcétera. Platiquemos de eso. Busquemos que nuestras instituciones le den un reconocimiento mayor a aquellos que se quieren dedicar a esto de manera profesional y que lo pueden hacer muy bien, vivir de ello, volverse científicos en el sentido que están hablando de ciencia, etcétera. Entonces, sí creo que posibilidades puede haber. Tenemos que dar pasos y las sociedades,
nosotros, los periodistas, quienes estén interesados, los docentes, que muchos están muy interesados también en aprender a hacer comunicación pública de la ciencia, hagamos puentes para mejorar y para hacer crecer la actividad. Se requiere y se requiere para todas las audiencias, desde los más pequeños hasta los mayores, de manera que logremos, aunque sea avanzar un pedacito desde muy pequeños proyectos hasta proyectos grandes de distintos tipos. Entonces yo creo que tenemos que conjuntar esfuerzos y un poco ser optimistas del futuro. Yo creo que en este nuevo gobierno federal algunas cosas, o al menos lo espero, cambiar con respecto a la ciencia y a la divulgación. Gracias, Patricia. Carlos. Claro, gracias. Bueno, yo creo que estamos en un gran momento para la divulgación de la ciencia y es por dos razones. La primera, se ha valorizado la profesión de una forma fantástica. O sea, Carl Sagan, sus colegas lo miraban para abajo diciendo, ¿no? ¿Qué es eso de divulgación de la ciencia? O sea, tú vete al laboratorio, ¿no? Incluso tengo una anécdota personal de una de mis mentoras que me dice, la divulgación de la ciencia te estás dedicando, qué desperdicio, ¿no? Y bueno, vemos cómo esto ha transicionado hacia que realmente hasta los programas de política pública involucran a la divulgación como algo necesario en la actividad científica, ¿no? Entonces, creo que estamos en un gran momento porque la profesión de la divulgación de la ciencia se ha realmente valorizado de una forma importante en los últimos años especialmente. Pero además estamos también en un momento en donde sí el ciudadano requiere de ciencia. ¿Por qué? Estamos realmente en un momento fantástico para hacer divulgación de la ciencia, porque estamos viendo la explosión de la ciencia en cuanto a lo que va a pasar con la inteligencia artificial y la urgencia porque la ciencia pueda ayudarnos a hacer el tema de mitigación y de adaptación y todas las soluciones que puedan venir para el reto más grande que tiene la humanidad hoy, que es el cambio climático. Y entonces, a partir de lo que podamos hacer como divulgadores de la ciencia, tanto con el tema de inteligencia artificial como con el reto que tenemos a nivel humanidad planetario de cambio climático, es un momento, pues yo creo que ideal para poder sí enfocarnos en esta actividad que es la divulgación de la ciencia. ¿Y cómo? La pregunta es ¿cómo? Bueno, Patricia Patti ya dijo algunas dos vías muy importantes. Una es la profesionalización con los diplomados distintos que hay, etcétera. Pero también la otra muy importante, y la quiero recalcar, es que hay sociedades y redes muy importantes de divulgación de la ciencia que yo invito a quienes quieran hacer divulgación de la ciencia que se unan, porque entre mayor cohesión haya en estas redes como la Somedicid, como la PCST, como Red Pop, como incluso voy al área de los museos, la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, la AMCIT, me voy más allá, a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, todas estas agrupaciones hace que seamos más fuertes y podamos comunicarnos. Y lo más bonito de todo es que la divulgación de la ciencia es un abanico de posibilidades. Puedes hacer divulgación de la ciencia a través del teatro, a través de redes sociales, TikTok, canciones, dibujos, en tantos escenarios tan distintos. Hay gente que hace divulgación de la ciencia en pláticas más formales, otros tienen otras personalidades y lo hacen a través de otros medios, o hay gente que lo hace a través de caricaturas o textos, bueno, yo los invito a explorar el medio a través del cual quieran hacer divulgación de la ciencia, porque vale la pena, es necesaria, no es suficiente aún, y bueno, yo creo que sí debemos de hacerlo. Y lo veo en el futuro como algo muy importante, especialmente ahora que estamos en la era de la posverdad, que cualquiera sale, dice que ya estamos desextinguiendo especies o que ya tenemos vida en otro planeta. Bueno, pues debemos de ser muy pertinentes en nuestra comunicación y poder aprovechar de alguna manera todo esto que sucede para poder poner nuestro mensaje, ¿no? Y bueno, pues ahí está, yo así veo el futuro, yo creo que es muy prometedor, yo creo que necesitamos a más gente, a más jóvenes que se lancen, que empiecen, que lo hagan, no importa si son medios masivos o si es en sus comunidades, lo importante es que sean embajadores de la ciencia y algo muy interesante es poder involucrar lo que hemos mencionado, la parte humana,
¿no? Las historias, los contextos sociales, económicos, políticos de todo lo que platiquen, y también la parte del sesgo, o sea, ser un poco más crítico, ser un poco más, bueno, contar el quehacer científico. El quehacer científico es un quehacer que tiene subidas y bajadas y lo hacen humanos, y poder contar esas historias como son, ¿no? Y bueno, ahí está. Gracias, Carol. Antes de pasar con Miguel Ángel, le voy a pedir a Adriana que si nos pone la última pregunta, porque ya la está respondiendo Carol, y ya a Miguel Ángel que responda a las dos y después regreso con Patricia. La pregunta es, ¿y cómo se forma un divulgador? Las personas que están ahorita en nuestro, viéndonos, a lo mejor están estudiando alguna carrera científica y quisieran seguir una carrera como divulgador. Carol ya entró en el tema, entonces regreso con Miguel Ángel del futuro de la química y el futuro de los divulgadores, de una vez. De hecho, iba un poquito en esa dirección porque como ya mencionaron tanto Carol como Patricia, esta parte de la profesionalización es importante para un futuro exitoso y pertinente de la divulgación científica, ¿no? Fíjate que pues es un mundo de dos extremos, ¿no? Por un lado, estamos en las instituciones de educación superior formando expertos en comunicación que conocen las distintas herramientas para los distintos medios, para los distintos auditorios y apropiadamente pues saben cómo llevar un mensaje y transmitirlo, ¿no? De forma exitosa, ¿no? Y por otro lado tenemos a quienes generan el conocimiento a través de investigación, los científicos, los ingenieros, y de pronto, pues en medio, pues se tiene que crear una especie así como de híbrido que no necesariamente se crea de manera consciente, ¿no? Muchos de estos grandes divulgadores de la ciencia, pues no son necesariamente personas que pasaron a través, digamos, de una educación escolarizada en el uso de herramientas de comunicación, ¿no? Y sin embargo, varios de ellos han sido exitosos en emplear distintas estrategias para comunicar un mensaje, ¿no? Sobre algún aspecto específico de la ciencia, ¿no? Y también hemos observado profesionistas que salen desde la comunicación y que a través de, pues, interacciones con colegas en el área científica, se convierten en expertos traductores de lo que ellos a lo mejor no saben cómo comunicar de una manera eficiente y construyen esto que hace ratito se comentó, estos puentes, ¿no? Estos puentes que acercan la parte científica, la parte del conocimiento, la parte tecnológica hacia un público más amplio, ¿no? Lo que sí, sí, como comentabas, queremos ver un futuro exitoso y pertinente en la divulgación científica, no podemos obligar a hacer investigación, digo, no podemos obligar a hacer divulgación, ¿no? Ahorita está pasando algo que me parece a mí preocupante, ¿no? Estamos poniendo como una condición necesaria para todos los investigadores el que generen productos de divulgación y eso va a tener una consecuencia en dos sentidos, ¿no? Una, de que algunos a lo mejor descubren una vena de comunicación eficiente y muy productiva para convertirse en buenos divulgadores, pero también lo más probable vamos a observar mala divulgación, ¿no? Entonces, la divulgación no se va a generar por decreto, ¿no? La divulgación se va a generar a través de un proceso pensado estratégicamente, bien armado, bien estructurado, de profesionalización, ¿no? Porque de otra manera, pues a lo mejor vamos a tener el efecto contrario, ¿no? Vamos a tener mucha gente haciendo divulgación, no necesariamente buena divulgación, y eso va a afectar la percepción pública de la ciencia, ¿no? Sí, hay un problema porque, digamos, si tuviéramos un científico ideal, pues genera conocimiento, genera nuevos investigadores, da clases, eh, hace divulgación, hace vinculación con la industria, hace política pública. O sea, es como jugar de este juego donde hay colores en un tapete y nos van diciendo pon la mano aquí, pon la mano allá y al final me faltan manos y me faltan piernas, ¿no? Y pues sí, no es posible creer que todo mundo podemos hacer todo, ni nos nace, ni tenemos la habilidad de todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las autoridades deberían ser más realistas en este asunto y pues hay perfiles que les encanta la relación con la industria, hay perfiles que son muy buenos docentes, hay perfiles que son extraordinarios formadores de recursos humanos
y seguramente hay perfiles de divulgación, ¿no? Entonces, el hacer realista también y decir, tenemos estos perfiles y una cosa compensa a la otra, pero bueno, ese es también un punto interesante. Regreso con Patricia para que nos diga si alguien quiere ser divulgador, ¿qué tendría que hacer? Bueno, quisiera decir dos cosas antes. Efectivamente, esto del decreto, pues no fue buena idea, pero ya está ahí. Hay que ver si se va a cambiar o no. Y lo que yo creo cuando hablamos de profesionalización es que muchos investigadores dicen, sí, me gustaría hacerla. A veces son un poco reacios a querer que aún venga un comunicador y les enseñe, que yo creo que sería lo pertinente, ¿no? Que tomaran cursos también ellos, que aprendieran un poquito más, etcétera, si se van a involucrar, porque no les queda de otra. La otra, segunda cosa que quería decir es que muchas veces hablamos de divulgación de la ciencia y solo estamos pensando en las naturales. Y la verdad es que las sociales también son importantes. Yo todos los días me pregunto por qué parte de nuestra cultura científica no incluye, por ejemplo, la economía que es central, las finanzas, un montón de cosas que no sabemos cómo, ni cómo enfrentarlas, ni cómo entender las noticias que nos llegan. Entonces son las dos cosas que quería señalar. Ahora, ¿cómo se forma un divulgador? Pues durante muchos años, muchos tuvimos que iniciarnos en la práctica. Nos interesó, nos metimos a proyectos, etcétera. Pero hoy hay muchas opciones escolarizadas, desde cursos, diplomas, maestrías y doctorados en México, en el mundo, que dan muchísimas herramientas y que permiten que este trabajo se vuelva profesional, no solo en el sentido de la formación académica, sino de que las personas que se dedican a esto vivan de eso realmente, ¿no? Eso es un trabajo difícil. Entonces, esa es una cosa que a mí me parece central. Como les decía, la materia que damos en la Facultad de Ciencias, la doctora Clementina Equigua, la maestra Paloma Zurita y yo, ya a base de irle trabajo y trabajo y trabajo, ya se hizo obligatorio. Hay sectores que entendieron que esto era central, que muchos estudiantes egresados se iban a dedicar a eso. Ojalá eso se hiciera más grande en todo el país, en todas las universidades que tienen cosas de ciencia. Eh, los posgrados también tienen que crecer y los cursos, y hay también mucha gente que a lo mejor tiene eso, vocaciones, ¿no? Hay quien le gusta escribir mucho, escribe muy, muy bien, digamos, un Sergio de Régules en la DGDC, o hay quien, no, ya no digamos el doctor Antonio Lascano, que tiene una beta de muchos, que tiene muchas de las facetas que mencionaban, pero no todo el mundo puede hacer eso, pero sí se puede especializar. Justo como en cualquier otro campo de la ciencia, los divulgadores profesionales se pueden especializar. Cada vez hay más comunicadores de ciencia que están haciendo investigación de los procesos comunicativos. Participar en los congresos. Hay congresos muy interesantes. Va a haber uno en Puebla en septiembre, de la Red de Popularización de la Ciencia en América Latina y el Caribe, la Red POP. Entonces, estar pendientes de todo eso que ha ido creciendo y creciendo y creciendo en este país permite que los estudiantes o los interesados tengan una visión de que esto se hace y se hace seriamente, no como un acto de voluntarismo, sino que sí requiere estudiar, explorar, discutir, hacer planeación. La gente que hace gestión de divulgación es central en los proyectos. Todos podemos echar un maquinaria y andar que funcione mejor. Entonces, opciones hay. Cualquiera de nuestros oyentes en este momento que le interesara, por supuesto, escríbanos, pueden ser seguramente a cualquiera de nosotros, y les decimos opciones. ¿Dónde hay opciones para la parte escolar y luego para la parte de formarse o acercarse a las sociedades, etcétera? Yo con mucho gusto me pongo a disposición a contestar en ese sentido cualquiera de estas dudas. Y algún comercial, está por salir nuestro libro a nivel licenciatura, entonces también va a haber un libro base ya aprobado como de texto para esta materia en la Facultad de Ciencias sobre comunicación pública de la ciencia. Ah, pues felicidades. Gracias. Bueno, pues estamos llegando al final de la mesa. Creo que es una mesa de una discusión muy fructífera. A mí me gustó mucho. Y quisiera pedirles sus conclusiones, con qué se quedan de la mesa, con qué pendientes les parece que quedamos y este, cómo se despiden. Entonces empezaríamos primero por Carol, después por Miguel Ángel y después por Patricia.
Bueno, pues primero que nada agradecerles obviamente a la audiencia y agradecerte a ti, Fernando, a Pati y a Miguel Ángel por compartir todas sus reflexiones. Aprendí mucho y creo que esto nada más va a robustecer más nuestro quehacer. Aprovechar para recordar que no necesariamente la divulgación viene de personas divulgadores. Recordemos que hay otros, por ejemplo, instrumentos, los libros, Triptofanito, gran libro de divulgación, revistas como Cómo Ves, como Conversos del IPN, y por supuesto los museos. Los museos son espacios de divulgación de la ciencia sumamente ricos, muy importantes, van a la vanguardia muchas veces en estos temas, tratan de ser muy pertinentes, que es lo que hablábamos, ¿no? De lo que le preocupa a la gente. Y una gran pregunta, y creo que quiero dejar ahí, es ¿qué divulgar? ¿Divulgamos lo que creemos que la gente debe de saber o divulgamos lo que la gente quiere saber? ¿Qué es lo que debemos divulgar? ¿Sabemos lo que el ciudadano quisiera saber? ¿O el ciudadano sabe lo que realmente quiere saber de ciencia? Entonces, generalmente no les preguntamos a las personas qué quisieran saber, nos lanzamos y hablamos de energía nuclear, pensando que a la gente le interesa, porque a nosotros nos interesa. Es verdad, eso es necesario en sus vidas, eso es algo que les es interesante, eso les va a ayudar a tener pensamiento crítico, pensamiento científico, entender el quehacer científico, valorizar mejor la ciencia, tener otra perspectiva, apropiarse de la ciencia, cambiar sus vocaciones. ¿Qué va a lograr? Entonces es bien importante plantearse como divulgadores por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cuáles son los objetivos, quién es nuestra audiencia, a quién le estamos hablando. Es distinto hacer un producto de divulgación para niños que para adolescentes, que para gente mayor, que para, ¿no? Hay que entender a quiénes nos estamos dirigiendo, con qué lenguaje y, por supuesto, pues lo que ya platicamos, ¿no? No caer en las fallas que hemos hecho sin querer, ¿no? E ir aprendiendo. El tema ético es sumamente importante. El tema ambiental creo que es transversal en todo lo que vayamos a comunicar y bueno, siempre no perder el contexto social, económico, político y las historias humanas. Y yo les agradezco muchísimo y bueno, pues a seguir divulgando mucha ciencia. Y gracias. Gracias, Carl. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar todas estas oportunidades de aspectos que estamos viviendo cotidianamente, contingencias ambientales, cambio climático, porque son parte de esas cosas que en el contexto de la realidad la gente necesita entender cómo la ciencia, cómo la tecnología, cómo la investigación, pues afecta, impacta y puede ayudar a resolver los distintos problemas en los que ya está inmersos, ¿no? Lo vimos con la pandemia de COVID, lo vamos a estar viendo con el cambio climático. Entonces, ahí tenemos bien identificadas oportunidades a través de las cuales, pues podemos tratar de estrechar estos lazos, construir estos puentes con la sociedad para que vean a través de una comunicación efectiva la importancia del conocimiento científico, de cómo se genera, de cómo se comunica, ¿no? Y creo muy importante dentro de estas conclusiones que nos invitas a dar, que te agradezco mucho que nos hayas invitado, que me hayas invitado en particular, es que podamos identificar lo que no debe hacerse, ¿no? O sea, esto que comenté hace rato, no debemos hacer divulgación por decreto, ¿no? Tenemos que encontrar y desarrollar a personas con las capacidades y profesionalizarlos, ¿no? Y ponerlos en cada uno de los lugares donde son necesarios, que no solamente son espacios, por ejemplo, comentaba Carol, como los museos o los medios de comunicación o las universidades, también tienen que estar presentes en la vida pública, ¿no? Yo no veo un puesto de divulgador científico en el Senado de la República, donde en muchas ocasiones están llevando a cabo, pues, ruedas de prensa en temas que requieren, pues, un filtro para verificar, pues si lo que están diciendo es válido desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer y como dice Carol, pues hay que continuar haciéndolo, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Patricia. Pues muchas gracias. Efectivamente, como decía Carol, en estas reflexiones, cuando nos sentamos a reflexionar, los comunicadores encontramos nuevas ideas y nuevos caminos y pensamos, híjole, es un mundo inmenso el que tenemos enfrente, cosas que resolver, pero aunque sea poco a poco, tratemos de ir avanzando. Los museos efectivamente son todo un reto. Nosotros tenemos un museo ahora en el Instituto de Biología y créanme que las problemáticas son a veces tan complejas que uno no sabe ni por dónde entrar. Y tenemos un museo vivo, porque tenemos un jardín botánico, que por cierto este sábado tiene un día nacional y se celebra y los invito a venir. Efectivamente, retos tenemos muchos.
como en cualquier campo de trabajo. Por eso a los alumnos los entusiasmamos diciéndole, así como en ciencia hay infinidad, pero infinidad de temas que trabajar, también en divulgación. Y todos requerirían ir haciendo en algunos casos sí prueba-error, ir corrigiendo, ser autocríticos, ser cuidadosos con lo que decimos, hacemos, cómo abordamos los temas, cómo abordamos a nuestras audiencias, que efectivamente es central preguntarle a la gente qué quiere saber. Porque las personas traen preconcepciones, traen ideas o traen conocimientos que nos aportan también a nosotros. Entonces, preguntarle a las audiencias se convierte en el centro. Acabo de leer un libro que empieza justo en eso, conoce a tus audiencias. No empieza porque es la divulgación, no, empieza a conocer a las audiencias y después de las audiencias entonces pregúntate qué les quieres decir, ¿no? O qué quieren ellas saber. Efectivamente, así es que gracias, Carol, por recordar esa parte. Muchas gracias por haberme invitado y yo, como les digo, estoy a sus órdenes aquí en el Instituto de Biología para cualquier asunto que queramos colaborar o echar a andar. Gracias. Gracias, Fernando. Pues les agradezco a los tres, a Patricia, a Carol, a Miguel Ángel, su participación en esta mesa, que les recuerdo, estas mesas de diálogo de la Sociedad Química de México tienen como objetivo que los químicos reflexionemos sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre las condiciones en las que lo hacemos y dar un espacio para dar contexto, para dar el contexto de la química en México. Y pues les agradezco mucho su participación, le agradezco al público que esté con nosotros, los invitamos a las siguientes mesas de la sociedad y a las actividades que tenemos para todos los químicos de México. Muchas gracias.